Buenos días. ¿Cómo está, iglesia? Qué bueno. Una mañana fresca, ¿verdad? Una mañana para también cumplir nuestras labores como ciudadanos. Entonces, también tenemos una responsabilidad y es cumplir nuestras funciones como ciudadanos. Entonces, bueno, sabemos que hoy a nuestro pastor le tocó estar en las mesas de votación. Entonces, por eso no nos está acompañando hoy por acá. Pero bueno, gracias a Dios damos que su palabra siempre habla a nuestros corazones, ¿no? Entonces, necesito que oremos, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea hablando a nuestros corazones en este día. Señor, te damos muchas gracias porque cada día nos muestras de tu gran amor, nos muestras de tu fidelidad, de tu bondad. Gracias, Dios, porque eres tú quien nos guía en cada paso que damos. Señor, queremos que hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, que seas tú, Dios, abriendo nuestro entendimiento, que seas tú guiando nuestros pasos y que la palabra que vamos a recibir sea una palabra que podamos aplicar no solamente hoy, esta semana o este mes, sino que sea un reflejo en nuestra manera de vivir cada día de nuestras vidas, Dios. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hay algo que es ir en contravía. Por lo general, cuando uno va manejando, hay unas señales de tránsito, ¿verdad? Unas dicen prohibido este carril. A veces cuando uno va viajando ya fuera de la ciudad, si aparece una doble línea, quiere decir que no se puede pasar, los que están en la derecha no pueden pasar a la izquierda y los que están en la izquierda no pueden pasar a la derecha. Entonces, si hay una doble línea y usted va a adelantar, ¿te acuerdas, Alvarito? En la doble línea no se puede adelantar, porque si hay un agente de tránsito por ahí, le puede poner una multa. Entonces, esas señales por lo general se hacen con el ánimo de ¿qué? De evitar accidentes, de que el tráfico sea más fluido, de evitar malas horas. Y bueno, quiero que ahí en su mente active un poco su Google Maps, porque voy a ubicarlo más o menos aquí en la ciudad de Cartagena de un evento que una vez sucedió. Necesito que se ubique ahí de la parte de atrás de la Castellana, ahí en su Google Maps mental, se va a la parte de atrás de la Castellana. Ahí el tráfico está en sentido ¿hacia dónde? Está del centro hacia acá, ¿verdad? Como quien va hacia San Pedro. Listo. Viene el semáforo y después del semáforo hay unos que puede doblar a la izquierda, otros a la derecha, y hay otros que siguen derecho. ¿Estamos ubicados? ¿Está Google Maps bien? ¿O hay todavía alguno que tiene los datos caídos? Entonces, bueno, siguiendo en ese orden, si usted no dobla ni a derecha ni a izquierda, usted sigue derecho. Hacia San Pedro, hacia los Tres Postes, ahí usted baja. ¿Qué pasa con esa vía cuando ya usted entra a San Pedro? ¿Esa es un sentido o doble sentido? Un solo sentido, ¿verdad? Entonces, un día, bueno, ahí cerca hay una estación de policía, está el comando de la policía, ahí cuando usted va a bajar a la mano derecha está el comando de la policía. Y si usted en su Google Maps rueda un poquito más hacia allá va a encontrar un parque, que es el Parque de la Virgencita, de Blas de Lezo. Entonces, por ese parque, en la parte de abajo hay una vía que llega hasta la estación de policía. Y si usted está en la vía principal, también hay una desviación que ambas calles se encuentran.
tienen un punto de encuentro ahí en la estación de policía. Y si sigue más adelante, llega a la principal de San Pedro. Bueno, ¿por qué los ubico ahí? Por lo siguiente. Iba en la moto, cuando tenía la moto, iba manejando y venía del bosque hacia la bomba del Amparo. El semáforo de la entrada a Blas de Lezo estaba en verde, automáticamente no tuve que parar sino seguir de largo. Sigo de largo, pero mi propósito era desviarme después de la estación de policía, entrar a Blas de Lezo antes de llegar a la estación de policía. Pero en la calle que estaba por debajo de la Virgencita también venía una moto. O sea, yo iba por arriba y él iba por debajo. Y los dos nos íbamos a encontrar al mismo tiempo. Ajá, uno cuando está manejando moto y hay una adrenalina que se quiere como que voy a llegar primero. Y uno quiere como que... El muchacho llevaba una pasajera. La pasajera iba sin casco. Entonces, cuando ya estamos a punto de llegar a la intersección, vamos a dejarlos que ellos pasen ya. Bajé la velocidad y yo dejé que ellos pasaran. Iban adelante. Y una vez que ellos se pusieron adelante, pasaron como 3 segundos y salió un carro en contravía y se ha llevado la moto. Pero durísimo. Tanto fue que la muchacha pasó por encima del carro y cayó atrás. Cuando eso ocurre delante de mí, o sea, uno queda totalmente, o sea, tú dices, hey, si hubiese querido pasar, hubiese sido yo. Es la primera impresión que te viene el pensamiento, cómo puede estar la muchacha, cómo puede estar. Automáticamente freno, me bajo y el que estaba en el carro no salía. La gente que sal, ¿no? La gente toda, claro, con todo el mundo enardecido, todo el mundo ahí. Y la muchacha realmente se había golpeado muy feo, bueno, no vamos a entrar de una manera tan gráfica, pero al final el muchacho ya sale cuando llega el papá, porque era un carro de un concejal y todo el cuento, entonces ahí llegó la policía, llegó todo el mundo. Pero ¿dónde estuvo la falla inicialmente ahí? ¿Dónde estuvo la falla inicialmente? Ahí hay 2 fallas. Una es que no llevaba casco y 2 es que venía en contravía. Pero si ese joven, porque era un joven, yo le voy a poner que tenía como unos 15 años, la verdad es que era un muchachito. Pero si ese joven no comete esa imprudencia de ir en contravía, lo más seguro es que la muchacha hubiese seguido de largo. Bueno, ya la responsabilidad de ella si tiene o no tiene casco. Pero la imprudencia principal que se medía ahí era la contravía que estaba haciendo el muchacho. Entonces, lo peligroso que es ir en contra de la norma establecida. Lo peligroso que puede ocasionar muerte, lesiones graves o un momento muy difícil. Entonces, en el día de hoy vamos a leer un texto, un libro que nos habla acerca de alguien que determinó ir en contravía y que después tuvo sus consecuencias y después decidió ir en la vía indicada. Entonces, usted y yo nos vamos a ubicar en el libro de Jonás. Bueno, Jonás está en la clasificación de los profetas menores. Está después de Abdías y antes de Miqueas, para que se ubique por ahí. Vamos a un tiempito para que lo encontremos, porque son libros que no se encuentran tan rápido. Primero por lo cortico y segundo porque no se utilizan mucho. Entonces, ubíquelo rapidito. Puede ir a su índice si de pronto para ver la página. Jonás, capítulo 1.
Como les decía, es un libro que se califica entre los profetas menores. Los sucesos narrados en Jonás se dan alrededor del año 760 antes de Cristo. En ese tiempo estaba el rey del reino del norte, Jeroboam II. Y para ese tiempo el reino del norte estaba gozando de tranquilidad, de paz, de prosperidad. Era un tiempo tranquilo, era un tiempo de victoria. Y sus principales enemigos, que eran los asirios y Siria, en ese momento estaban débiles. No representaban una gran amenaza para ellos. Tanto que permitió que en ese tiempo los límites del reino del norte se extendieran hacia donde originalmente se había establecido por Dios. Después de ese tiempo de paz, listo, ya vinieron unas guerras y total, como sabemos que finalmente el reino del norte es invadido por los asirios. Pero durante el tiempo que estuvo Jonás ahí, sucedió lo siguiente. Y en esta mañana vamos a estudiar estos 4 capítulos, porque el libro de Jonás son 4 capítulos. Vamos a estudiarlo y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Entonces, lo primero que comienza diciendo el libro de Jonás, en el verso 1, es: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Lo primero que uno ve ahí es un llamado que Dios le hace ¿a quién? A Jonás. Levántate y ve a Nínive. Eso es lo primero que le dice él ahí. Ahora, si uno comienza a analizar el contexto, Nínive era la ciudad, era la capital de Asiria, que eran los enemigos de ellos. Entonces Dios lo estaba enviando a una ciudad que no pertenecía al pueblo donde era Jonás, que no pertenecía a Israel, lo estaba enviando a una ciudad extranjera. Y si uno comienza a analizar la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, uno puede observar que Dios se encarga de realizar llamados. Dios siempre se encarga de estar llamando a hombres comunes para hacerlos partícipes de su obra, de su plan aquí en la tierra. Podemos nombrar a uno, a Abraham. Abraham, Dios, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra, deja tu patria, deja tu familia y ves al lugar que te voy a indicar, porque voy a hacer de ti una gran nación. Ahí podemos ver el llamado que Dios le hace a Abraham. Después podemos ver en eso el llamamiento que Dios le hace ¿a quién? A Moisés. Estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Estaba apacentándolas y esto. En un momento iba con unas ovejas y en una zarza comienza a ver una llama ardiente y la zarza no se consumía. Y él se acerca y hay un diálogo ahí donde le dice: en el lugar donde estás, santo es, quita el calzado de tus pies. Y Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado el clamor de ellos. Por lo tanto, Moisés, te voy a enviar al faraón para que liberes a mi pueblo. Ahí vemos también Dios llamando a otro hombre para hacerlo partícipe. Jeremías, Dios lo llama y le dice: desde antes que nacieras te conocí, antes que te formase en el vientre de tu madre, ya Dios sabía quién era él. Y lo llama para ponerlo, ¿por qué? Por profeta a las naciones.
Si seguimos en ese mismo orden, vemos cuando Dios llama a Samuel. Samuel estaba en el templo, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿quién estaba como sacerdote? Elí estaba como sacerdote. Y lo llama la primera vez y Samuel sale corriendo para donde Elí. Le dice, dígame, Señor. No, yo no te he llamado. Después, a la segunda vez, Dios lo llama otra vez, Samuel, Samuel. Y él sale corriendo ¿para dónde? Para donde Elí. Y él le dice, no, no te he llamado. La tercera vez, otra vez lo llama Dios, pero como él no identificaba la voz de Dios, otra vez salió corriendo para donde Elí. Y Elí entendió de que realmente era Dios el que lo estaba llamando y le dijo, bueno, a la próxima vez que escuches la voz, que alguien te llame, di, he aquí, Señor, está tu siervo. Y a la cuarta vez, Dios nuevamente lo llama, Samuel, Samuel, y él responde lo que le había dicho Elí que respondiera. Entonces, Dios lo llamó para que fuera sacerdote, a que fuera y anunciara lo que Dios iba a hacer con Elí, que iba a traer un mal sobre la vida de Elí porque no corrigió a sus hijos. Si seguimos a David, otro llamado. ¿David era qué? ¿Cuál era el oficio de David? Pastor de ovejas. Y ya Dios había desechado a Saúl. Entonces Samuel era encargado de ungir a la persona que iba a reemplazar a Saúl. Dios le dice a Samuel, hombre, ya no estés llorando tanto por Saúl, ya tengo otro, voy a levantar a otro, no llores tanto por él. Y se fue a donde Dios le indicó, un señor que tenía varios hijos, iba a ungir el primero, no era, el segundo no era, el cuarto no era, y cuando ya el último tampoco era, bueno, y ahora, ¿no tienes más hijos? Sí, tengo uno que es pastor de ovejas, bueno, dile que venga, y cuando llega es David. Lo unge, Dios le dice, ese es, lo unge, y ese ungimiento es también el llamado para ser el sucesor de Saúl, para que fuera rey de Israel. Pero si vamos al Nuevo Testamento también encontramos unos llamados. Cuando Dios llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando y Dios le dice, ven y te haré pescador de hombres. Dios llamando, Jesús llamando para la obra de su reino. A Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? Estaba en la mesita ahí de los tributos donde se cobraban los impuestos. Le dice, venga para acá, sígame. Y enseguida él le siguió. Y en Hechos 9 vemos cuando Dios le hace el llamado a ¿quién? A Saulo, a Pablo. Iba de entrada a Damasco, dice la Biblia que aún respiraba amenazas contra la iglesia, amenaza y muerte contra la iglesia. Y cuando iba entrando a Damasco, un resplandor de luz del cielo los envolvió. Él quedó ciego, una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Y entonces él reconoce que es el Señor Jesús que le está hablando. Queda 3 días ciego, lo llevan a la entrada, entra a Damasco y viene un señor, Ananías, a orar por él, que tenía miedo de orar por él porque sabía todo lo que hacía. Y él finalmente va, ora por Saulo y le dice, Dios te ha escogido como instrumento para llevar las buenas nuevas a los gentiles, a los reyes y a la gente de Israel. Entonces, aquí hicimos un recorrido breve de varios llamados, porque si seguimos hay muchos más llamados y nos quedaremos todo el día aquí hablando de llamados. Pero el enfoque no son los llamados hoy. El enfoque es que podamos entender que a lo largo de la Biblia siempre Dios está interesado en llamar gente para su obra, en llamar gente para su obra, en que usted y yo estemos dispuestos para ese llamado. Ahora, la pregunta que surge aquí es, y en medio de todos estos llamados que Dios ha hecho, ¿Dios lo ha llamado a usted a algo? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque si vemos que durante todo el transcurso de la Biblia Dios ha estado llamando personas, la pregunta que cada uno debemos hacernos es, ¿Dios me ha llamado a mí? ¿Y a qué me ha llamado Dios? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, uno puede mirar desde 3 puntos.
Dios me ha llamado, Dios me está llamando o Dios me va a llamar. Pasado, presente y futuro. Por aquí nos vamos a enfocar en dos, y es el pasado y el presente. Si Dios me ha llamado o si Dios me está llamando. Ahora, si Dios me ha llamado, recuerdo ese llamado, recuerdo dónde fue, cuándo fue, recuerdo a qué fui llamado. Son preguntas que cada uno de los que estamos aquí debiéramos hacernos esta mañana. Porque lo más seguro es que si usted está en este lugar recibiendo esta palabra, es porque Dios a usted lo ha llamado. Dios no lo trajo a usted aquí por casualidad. Si Dios lo trajo a usted aquí, es para hacerle recordar que Él se mueve en toda la historia de la Biblia, se ha movido llamando a personas naturales para el servicio de su obra. Y de seguro que a usted y a mí también nos ha llamado. Pero que no nos vaya a suceder, bueno, a mí me ha sucedido que a veces uno está ocupado haciendo cosas y de pronto entra al cuarto y uno dice, ¿y para qué entré? ¿Qué voy a buscar? O a veces uno llega y abre la nevera y, ¿qué es lo que yo iba a buscar en la nevera? O uno está en la oficina y de pronto abre la gaveta y ¿qué es lo que iba a buscar en la gaveta? O sea, porque de las tantas ocupaciones que hay, a veces uno se le olvida realmente qué era lo que iba a hacer. O tú le vas a decir algo a la persona y ¿qué es lo que te iba a decir? Se me fue la paloma. Y sabe la otra persona, no, eso era mentira. Pero no, era mentira. Que era sueño. Entonces, que podamos cada uno de nosotros realizarnos esa pregunta en el día de hoy. Que realmente Dios me ha llamado, cuándo me llamó, a qué me llamó, que yo pueda tener claro eso en esta mañana. Y si no lo tengo claro, al final vamos a tener un tiempo de oración para que Dios sea hablando a nuestras vidas. Ahora, lo segundo que vemos aquí es la reacción de Jonás al llamado. ¿Cuál fue la reacción de Jonás al llamado? En el verso 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job, donde encontró una nave de partida para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pasándolo a términos geográficos colombianos, es como si usted lo mandaran a hacer un mandado, lo enviaran a realizar un mandado a Barranquilla y se fuera para Sincelejo. O poniéndolo en unas escalas más grandes, lo mandaran para La Guajira y usted cogiera para Medellín. Algo así. ¿Dónde estás tú? No, estoy acá en Medellín. Oye, pero si yo te mandé fue para La Guajira. Salió en la dirección opuesta. Y dice que él salió en esa dirección opuesta tratando de ¿qué? De huir de la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿realmente sí se escaparía él de la presencia de Dios? Porque Dios es ¿qué? Omnipresente. Entonces, realmente a huir de la presencia de Dios estaba como difícil el asunto. Creo que más que todo, al describirse aquí huir de la presencia de Dios, era huir de lo que Dios le había dicho que hiciera, huir de lo que Dios le había mandado hacer, pero de la presencia de Dios no iba a poder huir. Iba a huir para hacer algo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, uno dice, bueno, y volvemos a la misma pregunta, ante el llamado que Dios me ha hecho, ¿cuál ha sido mi reacción? Porque si uno mira en la Biblia y los llamados que Dios ha hecho, y si miramos a los mismos hombres que analizamos anteriormente, si analizamos a Abraham, cuando Dios le llama a Abraham, ¿cómo fue la reacción de Abraham? Según lo que muestra la Biblia, él obedeció, él salió. En momentos de camino hacia esa tierra, presentó temor, pero Dios siempre le decía, no temas que yo estoy contigo. Si vemos a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, ¿cómo fue la reacción de Moisés?
Al principio, no, Señor, pero si yo no sé a hablar, ahí como tartamudeando, ¿no? Como que sacando excusas, como que mira esto. Y Dios le puso un interlocutor. Bueno, vamos a, para que se acabe, tu hermano va a hacerlo. Pero al principio fue como de temor, ¿no? Si analizamos a Jeremías, cuando Dios lo llama, él dice que era muy joven, muy niño. Y Dios le dice, no digas que eres niño, porque irás a donde quieras que vayas y dirás lo que yo te mande a decir que digas. Si vemos a Samuel, estuvo muy dispuesto. Samuel una vez escuchó, Señor, aquí estoy, y realmente estuvo muy dispuesto siempre a obedecer al Señor. David estuvo siempre dispuesto, aunque tuvo persecución de Saúl. Llegó momentos de dificultad, momentos de sentirse con miedo, momentos de temor, pero siempre estuvo dispuesto al llamado de Dios. Si usted mira a Pedro, cuando Dios llama a Pedro, dice la Biblia que automáticamente dejaron las redes y ¿qué? Y le siguieron. Igual Mateo. Y si analizamos a Pablo, Pablo fue un llamado, una reacción como analítica, analizando, ayunando, consultando con muchas personas. Fue una reacción mucho más analítica, pero una reacción firme, analítica, lenta, pero firme. Ahora, ponga su nombre ahí, ya no ponga el de Mateo, no ponga el de Samuel, no ponga el de Jeremías, sino ponga su nombre ahí y cómo ha sido mi reacción al llamado que Dios me hizo o Dios me está haciendo. ¿Será que está con excusas? ¿Será que está como temerosa? Pero lo más interesante de este punto es la reacción que tuvo Jonás. Siquiera estos en un momento al final terminaron obedeciendo, pero Jonás, apenas que le dijeron, hizo totalmente lo contrario. La reacción de Jonás fue, hago lo opuesto. Como cuando usted le dice al niño, no meta la mano en el abanico, y directo va a meterla. Como tú le dices a alguien, no voltees para allá, lo primero que hace es voltear. O sea, es una reacción inmediata. Y así fue lo de Jonás. Ves a Nínive, no, para Tarsis. No en Tarsis, para Tarsis. Entonces, lo que quiero que cada uno de nosotros podamos analizar en esta mañana es cómo ha sido mi reacción al llamado que Dios me ha hecho, al llamado que Dios me hizo o al llamado que Dios me está haciendo. ¿Será que he ido en la vía contraria? ¿Será que me he quedado quieto por el temor? ¿Será que he sacado muchas excusas? ¿Cómo ha sido mi reacción ante el llamado que Dios me está realizando? Eso es una pregunta que solamente usted va a responder ahí en su puesto. Y algo importante a tener en cuenta en esto es, si yo voy en contravía al llamado que Dios me ha hecho, volvamos al ejemplo que poníamos al inicio. O sea, ir en contravía a lo que Dios me ha llamado puede traer consecuencias muy graves a mi vida. Si Dios lo está llamando a uno y le está diciendo, conságrate a mí, deja esas cosas del mundo. Si Dios me está llamando y me está diciendo, corta ya con el pecado, no sigas con ese hábito, no me agrada. Y uno sigue en contravía y sigue practicando ese pecado y con ese hábito puede traer consecuencias graves a nuestra vida. Si Dios le está diciendo a usted que sirva, si Dios le está diciendo a usted que haga X o Y cosas, lo mejor que podemos hacer es ir en ese mismo sentido. Y después de esto, dice que cuando ya él paga su pasaje y van en la nave para Tarsis, dice que se levanta una tormenta. Y la tormenta, en el capítulo 2, ahí mismo en el capítulo 1, verso 4, se levanta una tormenta tan fuerte que dice que la nave parece que se iba a partir. Y los marineros tuvieron miedo.
y comenzaron a ¿qué? Cada uno clamaba a su Dios. Bueno, no sé cuántos dioses habrían ahí, pero ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Y después de eso comenzaron a echar los enseres. Bueno, vamos a tirar toda la mercancía que tengamos aquí, echámosla afuera, porque si alguna cosa, hacemos menos peso para que no nos hundamos. Pero hubo una actitud de Jonás, y Jonás, ¿qué hizo en medio de ese tiempo? Se fue a dormir. Oye, qué chévere, ¿eh? Todo el mundo preocupado y todo el mundo clamando a Dios, y Jonás se fue a dormir. Y dice la Biblia que el capitán, el que era el patrón de la nave, bajó, le dijo: hey, ¿qué te pasa? Dormilón, clama a tu Dios para ver si de pronto tu Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca de esta. Entonces, acto seguido, vienen y echan suerte para ver, como uno dice aquí en la costa, quién es el salado. ¿Por quién es que está sucediendo esto? ¿Y cae sobre quién? Sobre Jonás. Y Jonás dice: bueno, realmente yo soy hebreo, estoy viviendo la presencia de Dios, de Jehová. Entonces le dijeron: bueno, ¿y qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo, Jonás? Él les dijo: bueno, échenme al mar y de seguro que la tormenta se va a aquietar. Pero estos marineros eran hasta compasivos, porque buscaron de llevar el barco a tierra, a pesar de que sabían que él era el salado, entre comillas. Pero no pudieron llevarlo a tierra. Entonces ellos oraron a Jehová y dijeron: bueno, Señor, líbranos, vamos a echar a este señor al mar, no queremos morir por echarlo a él al mar. Y procedieron así y lo echaron al mar. Esa historia nos hace recordar mucho a la niñez, ¿verdad? Y apareció un gran pez, no una ballena. Ahí no dice ballena por ningún lado. Dice: un gran pez apareció. Y el gran pez se tragó a Jonás. ¿Y cuánto tiempo duró dentro del gran pez? 3 días y 3 noches. Y la tormenta se calmó. Y dice que ellos tuvieron temor y reverencia por Dios, los marineros. Uy, Dios mío, mira este Dios. Hasta ahí finaliza la parte de la tormenta. Ahora, pasemos dentro del pez. ¿Qué sucedió? Ustedes se imaginan 3 días y 3 noches dentro de un pez. Primero, eso está oscuro. Segundo, el olor que tiene que haber ahí tiene que ser horrible. Pero la Biblia, gracias a Dios, no da detalles de eso, sino que se enfoca en lo que queremos enfocarnos. Y es que en medio de eso Jonás levanta una oración en el capítulo 2. Y cuando levanta esa oración, usted la puede leer en su casa. En esa oración, él reconoce la soberanía de Dios, reconoce que todo lo que le ha sucedido en ese momento ha sido porque Dios lo ha permitido. Reconoce lo misericordioso que es Dios, lo compasivo que es Dios, y en medio de esa oración comienza a desahogarse y también a pedir que Dios le ayude. Y finalmente, cuando él termina esa oración, Dios le da una orden al pez. ¿Y cuál es? Que lo vomite. Pero aclara la Biblia que lo vomitó en tierra. O sea, no lo dejó allá en alta mar allá que se perdiera, no. Dice: y lo vomitó en tierra. Me imagino que cerquita al mar, ahí cerquita ahí donde está la arena, en la playa. Lo vomitó. Después de eso viene algo interesante. En el capítulo 3 comienza el ciclo otra vez. Y nuestro tercer punto aquí es: Dios llama nuevamente a Jonás. Y diríjase ahí al capítulo 3. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, verso 1, capítulo 3, verso 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si usted mira en el capítulo 1, fueron prácticamente las mismas palabras que le dio cuando le hizo por primera vez el llamado. Levántate y ve a Nínive y proclama las palabras que yo te diré a esa gran ciudad. Entonces, en el verso 3 sale Jonás y fue ¿para dónde? Para Tarsis. ¿Para dónde cogió ahora? Para Nínive. Esta vez lo mandaron para Sincelejo y cogió para Sincelejo. Esta vez lo mandaron para Medellín y cogió para Medellín. No se fue para otro lugar, él cogió cuando lo enviaron. ¿Y cuál era el mensaje que Jonás llevaba? Le llevaba un mensaje y era: en 40 días Dios los va a destruir si no se convierten de su mal camino. Dice que Nínive era una ciudad tan grande que eran 3 días caminando para poder recorrerla. Y él comenzó obedientemente a llevar ese mensaje. Y lo interesante de este mensaje que da Jonás es la reacción que tuvo la gente. ¿Cuál fue la reacción que tuvo la gente ante este mensaje? Creyó el mensaje. ¿Y qué hicieron? Al ver que había un juicio contra ellos, deciden apartarse de su mal camino. Se arrepienten de su mal camino y dice que hasta el rey de Nínive también decidió apartarse del mal camino. Y el mal que Dios iba a traer sobre ellos, determinó Dios no hacerlo. Interesante, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si era la salvación de unas personas de la ira de Dios, ¿por qué no hacerlo desde un principio? Si simplemente era ir durante 3 días, proclamar ese mensaje, y bueno, ya ellos veían en su corazón si se arrepentían o no. En este caso se arrepintieron. Pero aquí nos asalta una gran duda, y es: ¿por qué Jonás no obedeció cuando Dios lo llamó y le dio la orden la primera vez? Y la respuesta está en el capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Es decir, cuando estaba en Judá, cuando estaba en Israel, que Dios le dio la orden de enviarlo. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tanto en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y ahora pues Jehová, bueno, ahí le pide que le quite el hábito. Pero Jonás conocía el corazón de Dios y él sabía que si esa gente pedía perdón, Dios es tardo para enojarse, tardo para la ira. Y él sabía que si él llevaba ese mensaje, este personal se iba a convertir. Pero ahora, ¿por qué Jonás no deseaba que ellos se arrepintiesen y se salvasen de ese juicio? Porque como comencé aclarando, y es que ese era un pueblo enemigo de Israel. Y como pueblo enemigo de Israel, lo que él deseaba era que, hombre, si Dios los destruye, aquí más rapidito, ya más fácil. O sea, no son tan fuertes, pero si Dios los destruye, nos hace un favor ya. Nos hace un favor y así podemos seguir extendiendo nuestros límites. Esa era la intención de Jonás al momento de no querer llevar el mensaje de Dios. Ahora, uno dice y se hace una pregunta. En el caso de nosotros, en el caso de usted, en el caso mío, ¿cuál sería la razón por la cual usted y yo no queremos responder al llamado que Dios nos ha hecho?
Jonás tenía un interés particular por encima al propósito de Dios. Quería poner su interés particular y ese interés particular estaba por encima del propósito de Dios. ¿Y será que usted y yo tenemos intereses particulares que no nos dejan movernos al propósito de Dios? De pronto puede ser nuestro estudio, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser nuestros sueños, que estamos tan centrados en llevarlos a cabo que el llamado de Dios yo lo tengo como una segunda, tercera o cuarta opción. Pero yo voy a realizarme porque mi familia todos son ingenieros con maestría y yo tengo que ser también. Y hasta que yo no termine eso no le sirvo a Dios. Y después cuando consigue el trabajo, consigue un trabajo de 12 horas diarias y después se endeuda con la casa, el carro y después tiene que pagar las deudas y llegan los hijos, con los hijos no hay tiempo y total nunca se pudo servirle a Dios, nunca se correspondió al llamado de Dios. ¿Será que Jonás también podría tener un temor, un miedo a que sus enemigos se pudieran fortalecer si Dios no los destruía? Y evidentemente fue así, más adelante se fortalecieron. ¿Será que tengo miedo o temor al que puedan decir las demás personas si me consagro a Él? ¿Será que tengo temor a lo que pueda decir mi familia si les digo, ya no seré más un cristiano de banca, sino que voy a ser un cristiano real y genuino? Y por lo tanto, ya no voy a voltear más el contador de la luz. Por lo tanto, ya no voy a ponerle el imán al contador del agua. Por lo tanto, voy a responder sí cuando el cachaco me venga a buscar. Si realmente tengo temor o miedo de tomar esas decisiones radicales en mi vida. Eso va a costar, eso no va a ser un camino sencillo. Eso va a traer cierto temor, cierto miedo. Pero eso no puede ser mayor al propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Será que tengo miedo a depender económicamente de Dios? Porque en este trabajo que tengo, uno hace unas mañitas ahí, por debajo siempre nos entra dinero extra y con ese dinero extra que están estudiando mis hijos. ¿Será que tengo temor de dejar ese ingreso que entra de manera no apropiada y depender de Dios? ¿Será que tengo miedo que en el momento que decida obedecer el llamado de Dios a servirle en lo que Él me ha llamado, voy a descuidar mi empleo, mis estudios, mi familia? ¿Será que tengo miedo de asumir responsabilidades en la iglesia? ¿Será que tengo miedo de salir de mi zona de confort? ¿Será que tengo miedo a renunciar a mis sueños? ¿Qué es lo que me está paralizando a mí? ¿Qué es lo que me está llevando a ir en contravía al llamado de Dios? ¿O será simplemente no me consagro a Dios es porque realmente me gusta lo que está en el mundo y no he tomado una decisión firme de agradarle a Él? Dios está llamando constantemente y yo creo que, convencido a la luz de la palabra, de que si usted no se acuerda de que Dios lo ha llamado o cuando Dios lo llamó, Dios le va a mostrar cuál es su llamado. Y si Dios no le muestra a la luz de la palabra, vamos a ver unos pasajes. Cuando Dios dice, venid a mí, los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar, que lleven mi yugo, ligera es mi carga. Qué buena invitación esa, ¿verdad? Qué buen llamado ese, venid a mí. Esa invitación es mejor que venid, vamos para cine. Venid, vamos para el partido. Venid, vamos a vernos el clásico hoy en la tarde. Esa invitación es mucho mejor que eso.
que te digan, venid los que están trabajados y cargados. Pero no solamente para que descanses y ya y sigas en tu misma vida de pecado, para que descanses y comiences a llevar el yugo de Dios, el yugo de Jesús, su cruz, para que realmente seamos sus discípulos. Bueno, pero ya yo me consagré a Dios, ya a ese llamado respondí, pero no me acuerdo a quién me ha llamado Dios. En Mateo 9, 35 al 38, dice que Jesús andaba recorriendo y sanando a muchos enfermos, liberando endemoniados, y en un momento hace una pausa y mira a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban como ¿qué? Dispersas como ovejas sin pastor. Y Él les dice, oren para que el Señor de la mies envíe obrero a sus mies. ¿Qué es la mies? Muchos incrédulos esperando la salvación. No, mentira. La mies es el cereal maduro que ya está listo para ser recogido. Y Jesús utiliza esta figura refiriéndose a las personas que ya están listas para recibir el mensaje de salvación. Entonces, si usted no se acuerda que Dios lo ha llamado, con estos dos pasajes más o menos le refrescamos un poco el conocimiento. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero guardémonos de ser como Jonás, de ir en contravía a lo que Dios está haciendo. Que nuestros intereses particulares estén por encima del propósito de Dios. Que mi temor esté por encima del propósito de Dios. Que el amor al mundo, las cosas del mundo, esté por encima del propósito de Dios. Y fíjense, cuando uno responde al llamado de Dios, comienza a ver la gloria de Dios. Jonás después fue en la dirección correcta y ese pueblo se arrepintió. Ese pueblo se apartó de sus malos caminos. Y lo que le iba a llegar en 40 días, ese pueblo termina siendo destruido después, 150 años después. Ya por otras razones y por otras causas. Pero en ese momento no llegó. Por la predicación de una persona. Entonces, iglesia, Dios nos está llamando. Recordemos a qué nos ha llamado Dios y respondamos a ese llamado, pero hagámoslo con todas nuestras fuerzas, hagámoslo con todo nuestro ser. Hay mucha gente necesitada de la palabra de Dios, hay mucha gente necesitada de escuchar el plan de salvación, hay muchas cosas por hacer en esta congregación, hay muchas cosas que usted va a salir ganando si realmente decide consagrarse a Dios y apartar su vida del pecado. Entonces, el propósito de esta mañana es que podamos consagrarnos a Él, que podamos volver a donde Dios nos llamó. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña. Gracias porque a través de las Escrituras vemos siempre tu intención, tu deseo de llamar a hombres normales, hombres ordinarios, para llevarlos a hacer cosas extraordinarias. Gracias porque siempre estás llamándonos para hacernos parte del plan tuyo aquí en la tierra, Dios. Padre, ayúdanos en esta noche a recordar a quién nos has llamado. Ayúdanos a recordar y a entender a qué nos estás llamando en el tiempo presente, en el día de hoy, en esta hora. ¿A qué nos estás llamando? Guárdanos de responder en vía contraria a lo que tú nos has indicado. Guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Ayúdanos a tener
tu llamado y darle la importancia que merece. Que todas esas cosas que hemos colocado como un interés particular por encima de tu propósito, las podamos ordenar de la manera correcta. Señor, ayúdanos a dejar todo temor, a dejar todo miedo que pueda haber en nuestra vida, de consagrarnos a ti, de apartarnos del pecado, de apartarnos de esos hábitos que no te agradan, del qué dirán. Quita todo temor en nosotros y ayúdanos a confiar y a depender en nuestras finanzas de ti. A entender, Dios, que tu llamado no va en contra de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestra familia. Que por el contrario, si somos buenos administradores de tu llamado, eso fortalece nuestra familia, nos fortalece en el trabajo, nos fortalece en nuestros estudios, Dios. Ayúdanos, Dios, como hijos tuyos, realmente a responder como se debe y hacerlo con excelencia, Dios, entendiendo que la mies es mucha y los obreros son pocos, entendiendo que ya las personas están esperando en recibir tu palabra. Padre, perdónanos, Dios, por la apatía que hemos tenido muchas veces a la necesidad de las personas, por la apatía que hemos tenido muchas veces a tu obra, por la apatía que hemos tenido a tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Dios, a poner nuestros pasos en la dirección correcta, a colocar nuestras fuerzas en el sentido correcto, a ordenar nuestras prioridades. Enséñanos tú, oh Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Ahí donde usted se encuentra, clame a Dios, clamemos a Dios en esta mañana para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que enderece nuestro caminar, para que enderece nuestras prioridades, para que enderece nuestras fuerzas, para que podamos ir en pro de ese llamamiento. Dios, ten misericordia de nosotros, Dios. Como Jonás oró en el pez, cuando estaba dentro del pez, y reconoció tu misericordia, tu soberanía, tu compasión, nosotros en esta mañana clamamos para que tú tengas misericordia de nosotros, para que tu perfecta voluntad se realice en nuestras vidas, para que tu misericordia, que sobrepasa aún nuestros temores, que sobrepasa aún nuestra terquedad, que sobrepasa aún nuestros pensamientos, nos pueda alcanzar y nos pueda llevar al fin último que deseas con nosotros. Muchas gracias te damos, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Dios, te damos por este tiempo. Que sea una palabra que podamos meditar, Señor, que podamos aplicar, que podamos poner en práctica día tras día el ser sensible a lo que tú nos estás diciendo, el ser obedientes a lo que tú nos estás encomendando, Dios. Muchas gracias te damos, Dios, por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.